Entonces, bueno, rápidamente, primero que todo, obviamente quiero agradecer, como siempre, a Merchi, a Transparencia Venezuela, a todo el equipo y todas las organizaciones que trabajan, a José, Katia, Jan, por la oportunidad, por haber generado el espacio para hacer algo que lamentablemente no se hace, que es poco común y que, como vamos a ver en los próximos minutos, ilustra, a mi modo de ver, muy bien las exigencias que enfrenta la sociedad civil al momento de querer incidir realmente frente a un fenómeno tan complejo como el de la corrupción y específicamente tan complejo como el de la corrupción en Venezuela, que como vamos a ver no se parece absolutamente a ningún otro fenómeno, a ninguna otra red de corrupción. Ya José lo mencionaba, lo hemos hablado en términos de la magnitud del dinero comprometido. José decía que él no conoce ningún otro caso en el que se haya comprometido y perdido tantos recursos públicos. Y ese nivel de exigencia, entonces, ese nivel de complejidad impone unas exigencias a cualquier organización de la sociedad civil que quiera tener real incidencia. Esas exigencias se refieren específicamente a cómo entender esa complejidad que estamos viendo acá. Hemos hablado de las redes de corrupción, de las redes de poder. En el caso de Venezuela, esto que estamos viendo lo hemos denominado una superred, así se tituló un libro que publicamos hace el año pasado, porque no hay algún caso tan complejo y tan extenso, ni siquiera Lavallato, que era, digamos, el antecedente en complejidad, ni siquiera Lavallato se parece a esto. Aquí estamos viendo, entonces, básicamente como resultado de un arduo trabajo de sistematización de información, que de nuevo es algo que es poco común entre las organizaciones de la sociedad civil. Buscar información permanentemente y sistematizarlo, no de manera esporádica, sino de manera permanente y constante. Como resultado de esta sistematización de años, 3 años, creo que ya llevamos 5 años, okay. 5 años sistematizando información permanentemente, todos los días, porque esto es un fenómeno que, como todos sabemos, continúa, y las investigaciones se abren, hay nuevos acusados, nuevos bienes, nuevas incautaciones, etc. Entonces, es necesario todos los días buscar información, sistematizarla y organizarla, y en esa medida estos patrones que podemos ver pues no tienen antecedentes ni en la metodología ni porque pues lamentablemente hace el trabajo de una organización de la sociedad civil muy difícil, muy exigente, ni en los hallazgos. Solo para darles una idea, como vemos acá, esto que denominamos superred de corrupción, originada en Venezuela, está conformada de, hasta el día de hoy, con la información sistematizada, 10.251 nodos. Esos 10.251 nodos se refieren a empresas y a personas naturales. Esto, de nuevo, es para que nos hagamos una idea de la dimensión a la que nos enfrentamos tanto las organizaciones de la sociedad civil como cualquier fiscal o cualquier juez que quiera conocer, entender y tomar decisiones acerca de estos casos. Y de estos 10.251, vamos a poner aquí rápidamente nombres un poco, y de estos 10.251 nodos entre empresas y personas naturales, se han identificado 24.682 interacciones, es decir, 24.000 líneas que unen a esos nodos. Y, vale la pena decirlo, ninguna de esas líneas se ha, digamos, dibujado de manera manual, sino que resulta de información sistematizada.
¿Okay? Eso quiere decir que hay una base de datos con 24.682 entradas en las que se especifica claramente quién es el agente activo, emisor, quién es el agente receptor de la interacción y cuál es la fuente empírica, el informe, el documento judicial de donde salió la información que permitió crear esa interacción. Aquí vemos activando los iconos, vemos un poco cuáles de esos nodos son empresas y cuáles son personas naturales. Entonces, bueno, lo primero es que en términos del tamaño, lo primero y básicamente lo más importante que me gustaría dejar en estos minutos es que en términos del tamaño, pues no hay algo parecido. Y ahora entonces mi invitación es a que nos preguntemos y a que nos planteemos el escenario de un fiscal o de un juez que en Venezuela, hablando de manera idílica, ni siquiera, sí, utópica, o siendo un poco más realistas, un juez en Colombia, en Argentina o un fiscal, el tamaño de la tarea a la que se enfrenta si quiere entender este fenómeno en conjunto. Aún suponiendo que hubiera un sistema de justicia con relativa independencia en Venezuela, cualquier fiscal estaría prácticamente paralizado frente a un nivel de complejidad como esta. Sobre todo, si tenemos en cuenta algo que ya se ha mencionado de manera reiterada, y es el hecho de que en términos transnacionales no hay algo así como una fiscalía que se ponga en la tarea de buscar la información de manera transnacional. Porque si lo vemos en términos transnacionales, si lo vemos en términos transnacionales, esta es, por ejemplo, solamente la red, esta es solamente la subestructura de las 24.000 interacciones que veíamos. Estas son algunas interacciones que consisten en la creación de empresas, la mayoría, como todos sabemos, que son empresas fachada, empresas ficticias, para fines de lavado de dinero. Entonces, por ejemplo, solamente esta subestructura involucra 142 países, que es el dato que vemos aquí. Eso quiere decir, y bueno, y países, valga la pena llamar la atención sobre esto ya para cerrar, países que no solamente se refiere, digamos, a países con sistemas financieros o sistemas de control de creación de empresas débiles, sino, pues, por ejemplo, a países europeos. Vemos aquí cómo lamentablemente España es un hub en términos de la creación de empresas. Perdón, aquí, ok. En términos, vamos a hacer acá, en términos de la creación de empresas es un hub y entonces la cantidad de empresas fachadas para poder movilizar todos estos dineros que, como mencionábamos en las anteriores mesas, terminan en mansiones, castillos. Pero, Eduardo, esto es solo en el caso de Venezuela. Eso es solo Venezuela. Esta es la red venezolana en el mundo. Ah, sí. Aquí estamos viendo solo Venezuela. Esto no es la corrupción del mundo. Esto es únicamente la información sistematizada por el equipo de Transparencia Venezuela durante estos 5 años hasta el día de hoy, porque como les decía, es información que se sistematiza todos los días y que ilustra entonces la creación de empresas. Si activamos otras interacciones, como la designación de cargos públicos, vínculos familiares, vínculos de amistad, designaciones, a ver, vamos a hacer aquí el ejercicio rápidamente para cerrar. Obviamente, el mundo, con respecto al caso de Venezuela, se ve mucho más complejo.
Básicamente eso es, José, lo que quería mostrar e ilustrar específicamente el nivel de complejidad al que nos estamos enfrentando y llama la atención en que ese es el nivel de complejidad que tiene que entender y al que tiene que enfrentarse cualquier fiscal o juez que quisiera tomar decisiones sobre alguno de los múltiples casos que involucran la superred de corrupción en Venezuela. Y digo alguno de los múltiples casos porque ¿cuántos casos van abiertos alrededor del mundo, Merchi? 146, ok. Entonces, por ejemplo, si vemos en términos de países, obviamente Estados Unidos es el que de esos 146 tiene más casos abiertos, en Venezuela hay algunos, y aquí vemos a España. Y para cerrar con respecto a España, si nos preguntamos cuál es el personaje más mencionado o involucrado o investigado en esos casos que se llevan aquí en España, tenemos aquí al señor Nervis Gerardo Villalobos, quien en términos de su estructura ilícita, inmediata, ya Merchi lo mencionaba esta mañana, el equipo de abogados con el que cuenta pues es monstruoso, pero si vemos nada más la estructura inmediata de este personaje, encontramos una subred de 124 personas y organizaciones solamente para ese sujeto. Ahora imagínense cualquiera de los otros 20,000 individuos o empresas involucradas en la superred de corrupción de Venezuela. Gracias, José.